Todos. Vamos a clausurar estas jornadas tituladas La ilusión liberal con una mesa que yo creo que es un auténtico broche de oro a estas jornadas, porque tenemos a dos personas seguro conocidas de todos nosotros que nos vamos a replantear todos los temas que han ido saliendo, y yo creo que su aportación está justamente tanto en la propia reflexión que tanto uno como en otro han podido hacer y nos consta que han hecho desde, digamos, en el caso de Francisco Contreras, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla, prolífico autor de ensayos sobre el mundo liberal conservador y actualmente diputado por Vox en el Congreso, pues no tiene un bagaje intelectual aparte de político, y en el caso de Javier Zarzalejos, con una experiencia como director de la Fundación FAES, también como fue secretario de la Presidencia del Gobierno, por tanto, aunado también esa dimensión de política de Estado, y en el caso de Javier fue auténticamente política de Estado en Moncloa, y actualmente en un escaño en el Parlamento Europeo por el Grupo Popular. Yo creo que son dos personas que nos pueden aportar ese bagaje tanto de reflexión intelectual como desde dos observatorios privilegiados de estos movimientos populistas, de contestación a la democracia liberal, de cómo se integran en las instituciones, y por tanto esto es lo que justifica que estén aquí con nosotros para hablar de este tema. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación de la Fundación Conversación con el CEU y con el Club Tocqueville. Y ya, si os parece, sin más, creo que esto es bueno que sea una conversación, que por tanto vayamos hablando de varios temas primero entre vosotros y luego lo abramos al resto de público. Entonces, yo lo primero que os querría plantear, porque este ha sido un poco el eje de la jornada, tanto ayer como hoy, es la relación entre democracia y liberalismo, y cómo esa relación la quiere romper el populismo, apelando a una idea de democracia que a su vez es una versión muy reducida, muy limitada de la democracia misma. Pero en este mundo que algunos no dudan en llamar postliberal y ya que dan por superado el liberalismo y por tanto la democracia liberal, es momento quizás de empezar haciendo una valoración: qué nos ha aportado, qué nos sigue aportando y cuán necesario sigue siendo la democracia liberal en nuestra España y en la Europa presente. Entonces, no sé, una vez que empiece, vamos hablando entre todos, si quieres. Pues nada, antes que nada, muchísimas gracias, querido José María, por esta invitación, al Club Tocqueville también, a las entidades que organizan este... Tengo que subir el tono, ¿verdad? Este evento, que es una gran satisfacción participar. Democracia liberal superada. Yo soy consciente de que pertenezco a un partido político al cual se adjudica a menudo la etiqueta de iliberal o postliberal o antiliberal. Claro, yo me rebelo frente a eso porque la verdad es que me siento reivindicador y portador y continuador de las esencias del liberalismo clásico. Y creo que mi partido representa precisamente eso, ¿no? La defensa del liberalismo clásico, liberalismo conservador, lo he llamado yo en uno de mis libros, frente a la deriva, es así, antiliberal, aunque esté protagonizada a veces por personas que se autodenominan liberales, que está teniendo lugar en la actualidad. ¿A qué llamo liberalismo conservador? Llamo liberalismo conservador a una visión de la sociedad que mantiene los principios esenciales del liberalismo clásico, es decir, la igualdad ante la ley, muy importante y muy deteriorada en la actualidad, los derechos fundamentales de derecho a la vida, derecho a la integridad física, la familia, la libertad económica, la libertad empresarial, la libertad contractual,
La libertad de asociación, libertad religiosa, libertad de pensamiento y de expresión. Bien, creo que todas ellas están seriamente amenazadas en la circunstancia histórica actual y mi partido me parece que es el primero en defender todas ellas. En ese sentido, nos sentimos continuadores de lo mejor del liberalismo clásico. ¿Y por qué conservador? Bien, lo de conservador tiene que ver con la conciencia de que la libertad política y económica es una planta exótica, es decir, es la excepción y no la regla en la historia de la humanidad. Es una conquista relativamente reciente y que se ha desarrollado solo en un contexto civilizacional muy específico, el occidental. Por tanto, requiere, digamos, unas condiciones ambientales, ¿no? Es lo que Roger Scruton llamaba una ecología moral, o lo que Michael Novak, por ejemplo, en sus obras, dijo que el liberalismo no consiste solo en un sistema de libre mercado, sino que presupone también un sistema político y, más importante aún, una determinada atmósfera cultural. Entonces, no tengo tiempo de entrar en muchos detalles, pero yo considero que esa atmósfera cultural que hace posible la libertad incluía, de un lado, la prevalencia general de ciertas virtudes, grosso modo relacionadas con la autoprovisión, por ejemplo, la laboriosidad, el cumplimiento de la palabra dada, el cumplimiento de la ley, la previsión y el ahorro, la autoprovisión en el sentido de dar por supuesto que, en principio, cada individuo, cada familia se sostiene a sí misma. Excepcionalmente se puede recurrir a la asistencia social, pero no debe ser un modo de vida permanente, ¿no? Es la excepción y no la regla. Pues bien, esas virtudes, solo en una sociedad en la que sean mayoritariamente practicadas esas virtudes, resultará sostenible a largo plazo la libertad política. Pero también virtudes familiares de fidelidad conyugal, de amor de los padres a sus hijos, de obediencia de los hijos a los padres, porque la familia, y así paso al segundo aspecto de esa faceta conservadora del liberalismo clásico que ha sido olvidada en la actualidad, muy especialmente por los que hoy se llaman liberales o por algunos de los que hoy se autodenominan liberales. Yo prefiero llamarlos libertarios para distinguirlos de los liberales clásicos. Agustín Laje los llamaría liber progres, ¿no? Libertario progres. Bien, decía, la segunda parte de esta faceta conservadora del liberalismo clásico es la conciencia de que, ¿cómo decir?, entre el individuo y el Estado existe una serie de cuerpos intermedios, una zona intermedia, zona de amortiguación, cuerpos intermedios que precisamente protegen al individuo frente a la omnipotencia del Estado y, de otra parte, canalizan la autoprovisión social, es decir, permite a los individuos asociarse, organizarse para satisfacer necesidades sociales sin necesidad de recurrir al Estado. Esto incluye la familia, muy especialmente, por eso son tan importantes las virtudes familiares en un Estado liberal, las iglesias y, en general, todas las entidades de la sociedad civil, las charities, la filantropía privada, las entidades vecinales, las asociaciones municipales. Es decir, eso que llamó tanto la atención de Tocqueville, que en su viaje por Estados Unidos en la década de 1830, ¿no? Él le llamó la atención que los norteamericanos, cuando tenían una necesidad local de construir una escuela, una carretera o un puente, no quedaban esperando a que el gobierno viniera a hacerlo, lo hacían ellos mismos organizándose en asociaciones voluntarias, ¿no? Pues bien, la sociedad civil es esencial para que sea viable un Estado liberal. Y dentro de la sociedad civil, la institución más importante es la familia. Bueno, los libertarios actuales ya no creen en esto, ya no comparten esto, profesan el relativismo moral, todos los estilos de vida privada les parecen igualmente valiosos, tienden a despreciar la familia tradicional como una cosa rancia y opresiva y saludan pues lo que ellos llaman florecimiento de nuevos modelos de familia. Y, modo de ver, necesitaré más tiempo para comentar esto, es desintegración de la familia o deterioro de la familia, ¿no? Bien, y el resultado de todo esto es como se han deteriorado las condiciones ambientales que hacen posible la libertad, está en peligro el Estado liberal, tal como siempre fue entendido. Aquí me he hecho una lista de hasta 9 derechos básicos que están gravemente amenazados en la situación actual: el derecho a la vida con el aborto y la eutanasia, los derechos de la familia y, especialmente dentro de esto, el derecho del hijo a ser criado por su padre y madre biológicos, la libertad de educación, el derecho, este sería un derecho colectivo, el derecho colectivo de toda nación a fronteras efectivas, es decir, el derecho a regular cuánta inmigración necesita y puede aceptar, la libertad de pensamiento y de cátedra, la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia,
el derecho de propiedad y el derecho a la interpretación de la historia. Cada uno de estos derechos, y podemos quizás profundizar en ello a lo largo del diálogo, está amenazado por modas políticas, leyes recientes que son a menudo apoyadas por los que reclaman para sí el monopolio de la etiqueta liberal, etcétera, y quizás, bueno, podamos profundizar un poco. Muy bien. Javier. Bueno, muchas gracias, José María, y muchas gracias a esta confluencia de Tocqueville-CEU y Fundación Conversación en estas jornadas que, como has señalado, yo creo que tienen el máximo interés. Tengo que decir que cuando vi el plantel de académicos, pues, en fin, uno se asusta un poco, hasta que vi que la clausura y esta sesión estaba dedicada a la voz de los políticos. Dije, bueno, ya rebajamos un poco el nivel, ya podemos estar a la altura, ¿no? En fin, como has preguntado primero sobre lo que puede ser la herencia liberal, hombre, yo no hablaría de herencia porque eso presupone un fallecido. Yo creo que el liberalismo tiene una condición, es que, en fin, si habláramos aquí de grupos sanguíneos, sería el donante universal. Quiero decir que el liberalismo, de una u otra manera, ha inseminado y ha donado parte de sus valores, y cuando no han sido sus valores, ha sido su discurso, pues a muchas otras ideologías y muchos otros sistemas que han evolucionado. Claro, con resultados distintos, en algunos casos ha ido muy bien, pero claro, no es lo mismo lo que puede haber de, entre comillas, liberal en el modelo chino, que ha permitido la modernización económica de ese régimen con unos niveles objetivos de éxito, manteniendo al mismo tiempo pues un férreo control político y una brutal represión con la primacía absoluta y excluyente del Partido Comunista Chino, ¿no? Eso tiene poco de liberal, pero sin embargo, pues ahí estamos hablando también de un criterio. Por cierto, uno de los experimentos políticos que en este momento atraen más atención, hasta qué punto es posible la libertad económica sin libertad política, algo que desde una perspectiva liberal, donde la libertad no se compartimenta, pues habíamos negado, ¿no? En general, el constitucionalismo, como exigencia de legitimación, incluso de aquellos regímenes que no tienen nada de liberales, todos tenemos hoy una constitución. Todos tienen una constitución, incluso aquellos en el sentido en el que habla Lowenstein de las constituciones semánticas, ¿no? En segundo lugar, yo creo que es muy importante hablar del liberalismo, de la huella, de la presencia, de la vigencia del liberalismo, son los mercados. Los mercados entendidos no como una feria, no como un centro comercial, no como un zoco. Los mercados, o el mercado entendido como una verdadera institución, por donde, y aquí empezamos a llegar a algo que a mí me parece que es muy importante, empezamos a hablar de instituciones. Y porque además los mercados representan, con todas las limitaciones, correcciones, intervenciones o interferencias regulatorias que podamos establecer, representan el triunfo absoluto frente a los experimentos de economía planificada. Por tanto, creo que eso es importante. Y en tercer lugar, continúo con las palabras del profesor Contreras, el gran legado, el gran elemento de vigencia del liberalismo es la sociedad civil. Y ese es un dato fundamental. Y no hay sociedad civil, o no ha habido sociedad civil reconocible hasta que ha habido un gobierno limitado, hasta que ha habido un gobierno, en fin, que permitía el ejercicio de la libertad religiosa, hasta que no ha habido, en definitiva, un gobierno que podía, primero, reconocer a sus ciudadanos como tales y, en segundo lugar, reconocer ese ámbito propio de actuación de la sociedad civil, que sería imposible sin un sistema constitucional de limitación del poder político y de garantía de la esfera de derechos, ¿no? Yo creo que eso marca el paradigma político occidental en los dos últimos siglos, 2 siglos y medio, y eso creo que es difícil que, digamos, nos lo arrebaten. Sin duda, esa tensión entre liberalismo y democracia ha existido, existe. Bien es verdad
que, para entendernos, la práctica liberal ha alimentado una evolución democrática de los regímenes allí donde se establecieron, de modo que no son ingredientes que vengan de planetas distintos y se unan con una especie de fusión peculiar en unos regímenes políticos. La práctica liberal, el sistema liberal, fue reconociendo una necesidad creciente de legitimación y eso precisamente hizo ensanchar la base democrática y, por tanto, la legitimación de esos regímenes. Y es verdad que ahora nos encontramos con una nueva puja del populismo, que no es un elemento, que no es una tendencia desconocida, en unos casos para acabar con el régimen liberal y en otros casos el populismo que se ejercita en nombre de la salvación del régimen liberal. Y creo que los dos tipos de populismos son igualmente engañosos en sus objetivos. Tanto el que abiertamente desprecia el régimen liberal, el clásico populismo antiparlamentario que conocemos, como aquel otro populismo que considera que el régimen liberal está en peligro, acudamos a salvarlo. Y entonces la medicina o es excesiva o está equivocada, o pretende curar un órgano que no es el que está enfermo, ¿no? Se refería el profesor Contreras a esa ecología moral, ¿no? Citando a Scruton, y sin duda existe. Yo creo que sí que podemos discrepar en cuanto al nivel de deterioro auténtico de esa ecología moral. Si no estamos tomando es decir, porque hay un determinado ecosistema de medios, porque hay unas opiniones establecidas, porque hay una mayor visibilidad, un término que se utiliza mucho ahora, si no estamos cayendo en el error de tomar la parte por el todo y que lo que son expresiones tal vez extravagantes, en todo caso minoritarias, están siendo tomadas como la expresión de lo que está ocurriendo en la sociedad en su conjunto. Yo, en fin, creo que aquí habría que hacer pues, una clarificación desde el punto de vista sociológico de cuáles son esa condición de nuestra sociedad. Sería un poco más optimista. Y, en fin, y en segundo lugar, en relación con lo que estamos hablando, aparte de expresar por lo menos alguna cautela sobre el daño a que nuestra sociedad tiene en relación con ese entorno ético en el que el liberalismo es posible, y el liberalismo empieza siendo una doctrina moral, la segunda idea es que hay una interpretación del declive de nuestras sociedades típicamente europea, muy específicamente europea, en la que yo, que me declaro católico practicante, no sé hasta qué punto intentamos transferir al liberalismo como doctrina política o a los partidos que pueden representar esta ideología la responsabilidad, o peor aún, el remedio de una secularización de las sociedades europeas que tiene una trayectoria, unas raíces y probablemente responde a carencias que no se refieren solo al celo o a la eficacia con la que los liberales hemos podido, conservadores o no, hemos podido intentar preservar o podemos estar intentando preservar esa ecología moral en la que el liberalismo se desarrolla, ¿no? Riesgos en este momento. Bueno, a mí me parece que esos males a los que se ha referido el profesor Contreras creo que son reales. Lo que creo que sí podríamos discutir, como digo, es la extensión de ese daño, ¿no? Yo creo que el riesgo fundamental es que en este momento estamos en un deslizamiento hacia una situación, digamos, entrópica, que sería un poco la entropía de la identidad. La libertad ha dejado de ser como tal un eje central en el discurso político y ha sido sustituido por la identidad. En fin,
la máxima expresión de la libertad se entiende que es una identidad restricta y una capacidad de autodeterminación individual que también tiene unas raíces culturales, pues, digamos, de larga data en Occidente, en el pensamiento occidental, pero que es evidente que esa hipertrofia de los subjetivos se ha acelerado y se ha engordado mucho, en fin, en el último siglo. Yo creo que eso es un verdadero problema para la sociedad civil, es un problema para nuestro concepto de libertad, es un problema serio y es un grave desafío para nuestra capacidad de cohesión y es un grave desafío a lo que los liberales tenemos claro, es la idea de una nación como una comunidad política operante y con capacidad de decisión, ¿no?, sobre su futuro. Pues, si os parece, ahora sigamos adelante con esto y luego con las preguntas del público podemos retomar temas que ahora se están diciendo, sin perjuicio que si queréis pues hacer una explicación adicional pues con toda libertad, ¿no? Yo ahora apelaría más a vuestra experiencia, en ambos casos reciente, como parlamentarios, para plantearos lo que supone la entrada del populismo en las instituciones representativas. A primera vista, en los foros donde estáis vosotros, pero yo creo que es extensible en general, desde Estados Unidos a los diferentes países europeos, de entrada vemos un cambio de estilo parlamentario. El parlamentarismo bueno, tenía una forma de actuar que ahora pues, ha saltado por los aires. Presencia de más partidos, otro tipo de grado de la discusión. Pero esto afecta al estilo, al discurso. Y luego está también lo que son los contenidos de propuestas políticas que se plantean por unos o por otros en los respectivos parlamentos y en algunos casos incluso que asumen gobiernos que ya en coalición o no adoptan políticas, digámoslo así, populistas. Por tanto, ahí me gustaría que vierais dónde detectáis estos cambios, sea en el discurso, sea también en propuestas. ¿Qué iniciativas, qué propuestas están entrando en el Parlamento que tienen que ver con esto que ahora estabais planteando? No sé si ahora quieres. Yo respondo a tu pregunta en la propia experiencia que podemos tener, digamos, en el ámbito europeo, los populismos que tienen una presencia activa, que han sido realmente los que han irrumpido en algunos países europeos, algunos con un gran éxito electoral, es, primero, como has recordado, antiparlamentario y, por tanto, ese estilo también representa una actitud de fondo, porque forma parte del intento de desprestigio de la institución y, por tanto, forma parte de, digamos, de una estrategia de desacralización de aquello que de manera un tanto cursi, ¿no?, retórica, se llama el templo de la democracia, pero que tiene alguna razón importante, ¿no?, lo que se refiere al rito, al procedimiento. En segundo lugar, es esencialmente reactivo. Yo creo que hasta ahora el populismo hace de Europa una utilización, digamos, instrumental. Sirve fundamentalmente no tanto para trabajar en las instituciones europeas, sino para utilizar las instituciones europeas como el muestrario que luego cultivar cada uno en sus respectivas audiencias para decir este es el gran problema que tenemos, ¿no? Por eso no es fácil establecer digamos, no digo acuerdos, pero sí, en fin, formas de trabajo, ¿no?, que puedan permitir salir adelante. Es decir, hay una agenda en ese sentido completamente distinta. Yo creo que los populismos, lo que es, al menos en el ámbito europeo, les interesan lo justo y les interesan en la medida en que puedan incidir en el descrédito de Europa como superestructura, con serios problemas de legitimidad burocrática, cara, intervencionista, etcétera. Sí, bueno, yo reconozco que no estoy cómodo con la etiqueta populismo, populista. Creo que se utiliza a veces de forma un tanto
malintencionada para descalificar a movimientos políticos que, siendo absolutamente respetuosos de las instituciones y de la democracia parlamentaria, sin embargo, tienen propuestas políticas, ideológicas que implican la ruptura con cierto consenso que ha ido cuajando en el espectro político occidental en las últimas décadas y que, bueno, lo novedoso que resulta, lo poco acostumbrados que estábamos a ver fuerzas políticas que impugnaban esos dogmas, pues bien, rápidamente se les asesta la etiqueta de antiliberales, dije antes, o bien populistas. Estamos analizando ahora. Por ejemplo, yo constato que a menudo se llama populistas a los partidos de derecha de Europa Central o Oriental que están planteando una verdadera alternativa ideológica a lo que podríamos llamar, y en mi partido llamamos a menudo el consenso progre, ¿no? Me refiero a Viktor Orbán en Hungría, Kaczynski en Polonia, etc. Por ejemplo, en relación a la inmigración, pues parece que el dogma más o menos tácito en las instituciones europeas es esto de que la diversidad es nuestra fuerza, la diversidad es nuestra fuerza, por tanto, más diversidad siempre va a implicar más democracia y más libertad y más viabilidad social. La diversidad sería deseable por sí misma. Y bien, eso no es lo que parecen mostrarnos los hechos, ¿no? Es decir, el experimento multicultural, el experimento de tolerancia hacia la inmigración masiva que ha tenido lugar en Europa en las últimas décadas parece que ha fracasado. Y quien quiera comprobarlo solo tiene que darse un paseo por Molenbeek, en las afueras de Bruselas, o por Saint-Denis, en la banlieue parisina, o por ciertos barrios de Marsella, etcétera, etcétera. No parece cierto que la diversidad automáticamente represente pues una riqueza para la sociedad, de que se trate más bien al contrario. En Estados Unidos, la imagen tradicional la metáfora tradicional para la asimilación de la inmigración era lo del melting pot. Y el melting pot es como una olla en la que se van echando ingredientes, nuestra olla podrida, ¿no? Se van echando ingredientes, los ingredientes se disuelven y se mezclan. De forma que ya no se sabe lo que es tomate, lo que es patata, porque todo se ha mezclado en una especie de puré. Bien, no está ocurriendo esto con la inmigración más reciente, ¿no? Más bien cada ingrediente se superpone al otro, como el agua y el aceite, sin llegar a mezclarse. Entonces, hacia lo que tendemos es hacia una federación, a una yuxtaposición de guetos étnicos. Ya lo vio venir Giovanni Sartori hace unos 20 años en su libro sobre la sociedad multicultural, ¿no? Y lo han diagnosticado así, pues, sociólogos franceses, alemanes. Georges Bensussan, por ejemplo, habla en Francia de los territorios perdidos de la República. Son esas zonas islamizadas en las que la policía ya apenas se atreve a entrar, en la que casi rige la Sharia, en la que, por cierto, en las que no hay diversidad alguna, porque a su vez son homogéneamente islámicas, ¿no? No hay cruzamiento, no hay fusión entre las diversas etnias. La demógrafa francesa Michelle Tribalat ha calculado que en la comunidad musulmana francesa se da una endogamia del 90%. El 90% de ellos se casan a su vez con otros musulmanes. Por tanto, la inmigración musulmana no se está disolviendo en el torrente sanguíneo de la sociedad francesa, sino que, digamos, se mantiene separada. Además, esto se acentúa con las generaciones, porque se podría decir, no, es la primera generación que todavía no ha podido integrarse bien, pero por la segunda y la tercera ya llegan a disolverse perfectamente, a mimetizarse con el paisaje. No es así, la tendencia es la contraria. Los musulmanes franceses de segunda y tercera generación son más tradicionalistas, más fervientemente musulmanes. Hay un fenómeno de retorno a la religión, ¿no? Los primeros que llegaron, sus abuelos que llegaron en los años 60, 70, muchas veces no eran apenas religiosos. El hijo o el nieto sí lo es, ¿no? Y por tanto su capacidad para integrarse en la sociedad francesa es inferior. Esto es lo que Bensussan ha llamado el fenómeno de desasimilación. Cuantas más generaciones pasan, peor integradas están los inmigrantes en la sociedad anfitriona. Pues bien, la respuesta frente a esto de las élites o las instituciones europeas es insistir en la idea de que la diversidad es nuestra fuerza, cuando en el año 2012
los censos indicaron por primera vez que en Londres los británicos nativos habían quedado en minoría. Por primera vez en la población había más gente de fuera que británicos nativos. La prensa lo celebró como un gran triunfo de la diversidad. No hace falta que recuerde que el alcalde actual de la ciudad de Londres es el pakistaní Sadiq Khan, ¿no? Bien, como respuesta frente a todo eso, estos partidos de Europa Central dicen: constatamos el fracaso del experimento multicultural en Europa Occidental. Nosotros queremos seguir otra vía. No queremos esto en nuestros propios países. Sabemos que tenemos un gravísimo problema demográfico, como por cierto también lo tenemos en Europa Occidental. Problema de falta de jóvenes, falta de nacimientos, ¿no? Hundimiento de la natalidad. La solución que le queremos dar es fomentar la natalidad nacional. Que los húngaros o los polacos vuelvan a tener hijos. Y vamos a emplear el máximo de recursos y el máximo de propaganda estatal en fomentar la maternidad, restablecer la familia, fomentar el matrimonio, por ejemplo, cosa que se está haciendo en Hungría. Pues bien, a todo eso, que a mí me parece muy racional, la verdad, y francamente fundamentado, se le aplica la etiqueta de populismo. Y no entiendo por qué, francamente. Es heterodoxo respecto a la ortodoxia, en gran parte indeseable, que se ha ido fraguando en las últimas décadas, pero no veo que tenga de populista. E igual que con esto de la inmigración, ocurre en otros temas. Por ejemplo, nosotros nos negamos a aceptar la irreversibilidad del aborto, de la eutanasia, de la desintegración de la familia, de la interferencia del Estado en la educación y en el tipo de educación que los padres desean dar a sus hijos, y por todo esto nos llaman populistas. Bueno, pues ya digo, no me gusta la etiqueta populista pues por todas estas razones. Se presta a usos ambiguos. Sí, si me permites, José María, yo quisiera comentar algunas cosas en la intervención del profesor Contreras, ¿no? Primero, no es verdad que partidos como el suyo hayan sido los únicos que han impugnado el llamado consenso. Yo no diría que progre, el consenso en el que hemos vivido básicamente en Europa, que se ha ido construyendo hasta ahora desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que quienes lo impugnaban estaban en otras coordenadas ideológicas, pero naturalmente que lo han impugnado. Una buena parte precisamente del impulso que llevó a ese consenso era precisamente la amenaza que representaba los que lo impugnaban. Y los que rompieron todo consenso institucional alentando los totalitarismos en Europa, ¿no? Por tanto, yo creo que el título de impugnadores de ese consenso pues, se comparte, en este caso, por algunos partidos, con otros precedentes que seguramente son, en fin, menos honorables, con toda seguridad. En segundo lugar, yo creo que hay que establecer que la Unión Europea no tiene competencias en materia de inmigración. La inmigración es una política estrictamente nacional que corresponde a cada uno de los Estados miembros. Existen procedimientos uniformes o estandarizados de asilo, pero la política de inmigración corresponde exclusivamente a cada Estado. Y, por cierto, así va a seguir. Entre otras cosas, por las razones que ha explicado el profesor Contreras. En tercer lugar, creo que siendo en Francia un problema muy serio, donde hay una situación de la inmigración musulmana que difícilmente se encuentra en otro país europeo, tampoco creo que sea exacto decir que no se está reaccionando. Se está reaccionando, en fin, acabamos de ver la aprobación de la famosa ley contra el separatismo cultural de Macron, que está, en fin, promovida por un discurso muy importante precisamente para evitar la fractura o poner remedio a la fractura interna en la sociedad francesa. Es curioso, sin embargo, que estemos hablando del fracaso del modelo multicultural allí donde realmente el modelo multicultural no ha existido y que lo que tengamos que debatir es cuál es el modelo que tendríamos que aplicar, teniendo en cuenta que podemos hablar del fracaso del modelo británico, mucho más claramente multicultural, pero podemos hablar del fracaso del modelo francés, donde hay instrumentos tan poderosos como la Escuela Nacional, como los valores republicanos, en fin, y todos sabemos cuál es ese discurso republicano.
ha fallado o no el modelo alemán con millones de turcos que nacen y se pueden morir en Alemania sin aprender alemán. Tendríamos que ver cuál es el modelo. Yo lo que digo es que no hay un modelo que se pueda decir que está triunfando. Por tanto, eso nos llevaría a una reflexión probablemente más humilde que la que en este momento hacemos, porque no son problemas que tengan fácil solución. Ni siquiera Estados Unidos, que ha sido hasta ahora un prodigio de generar ciudadanos, vinieran donde vinieran, en este momento es verdad que acusa problemas con la inmigración, aunque yo también creo sinceramente que los problemas sociales que tiene Estados Unidos, seguramente los más graves no proceden y los más profundos proceden de la inmigración. Una inmigración que, por otra parte, pues ha hecho que, digo esto también como españoles, pues también nos debería llevar a alguna reflexión que en este momento pues haya 40 y tantos millones de hispanohablantes en Estados Unidos, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que efectivamente la inmigración es un problema. Es un problema no la inmigración, sino la integración, que tenemos que definir cuando pedimos a un inmigrante que se integre. ¿Cuál es el marco? ¿Cuál es el cuadro? ¿Qué es lo que tiene que asumir? Pero todo esto, como digo, me lleva a pensar que teníamos que ser algo más humildes a la hora de poner en práctica un modelo de integración. Curiosamente, el modelo español, que es muy poco reconocible, es el que mejor está funcionando de Europa objetivamente. De modo que, como digo, hay experiencias suficientes como para dejarnos llevar simplemente por un discurso que se puede atribuir a un país de características históricas pues, distintas y sociológicas distintas a las españolas, y darnos cuenta de que este tema no es tan sencillo y que todos los modelos que se han probado. Alguien dijo en su momento que España demostraba que el mejor modelo de integración es el que no existía. Bueno, también es algo que a nosotros todavía nos resultan bastante ajenos, salvo en ámbitos muy concretos, polémicas que, sin embargo, han consumido energías y energías sobre el burka, el velo islámico. Además, pues es evidente que esas prácticas de la Sharia, esa endogamia, que resulta, en fin, difícil de evitar, pero claro, estamos hablando de poligamia, estamos hablando de la aceptación de la retirada de las niñas de la escuela. Hay que tener en cuenta una cosa que yo he dicho varias veces en el Parlamento, y es que de todas las llamadas prácticas multiculturales, las víctimas de las llamadas prácticas multiculturales, desde la mutilación genital, la retirada de la vida pública, la cobertura, el anonimato, las víctimas son las niñas y las mujeres. Los hombres en el ámbito multicultural o en el ámbito de las prácticas multiculturales son los que realmente lo dominan. Y eso es absolutamente inaceptable. Yo quería simplemente hacer estas consideraciones al hilo de lo dicho por el profesor. Yo creo que en vuestras intervenciones os habéis centrado en lo que sería la dimensión, por un lado, de los valores en juego o no, y también de las políticas públicas que se llevan a cabo para concretar estas cuestiones. Pero existe un segundo nivel, digámoslo así, más institucional, donde se plantea el desafío iliberal. Cuando hablo de desafío iliberal, no estoy hablando solo, ni quizás principalmente, de esto que ahora estabas diciendo, que viene de la derecha, sino también de otros iliberalismos, sea de la izquierda, sea inclasificables como Cinque Stelle, sea de los nacionalismos. En el caso español me parece que es otro ejemplo de iliberalismo claro. En este plano institucional, ahí sale la cuestión de la captura de los órganos judiciales por los poderes políticos, por la mayoría de turno, qué pasa con el respeto a la oposición. Ahí encontramos también toda otra serie, una gama de problemas que se están planteando en varios países europeos. No sé cómo los habéis percibido o no, si han llegado a vuestros respectivos parlamentos. Y, por tanto, esto también plantea la otra cara, cómo desde las mismas instituciones se afronta esto, sobre todo cuando estas instituciones parlamentarias tienen mayorías de estos grupos que difícilmente van a aceptar una limitación del poder, ¿no? ¿Cómo veis todo esto?
Cuando, en fin, has hablado de otros iliberalismos que no son los que habitualmente son señalados como tales, se me ha venido inmediatamente a la cabeza la deriva efectivamente antiliberal, yo diría que incluso totalitaria, que está tomando en Occidente la identity politics, ¿no? Yo diría que esa es la verdadera amenaza a la democracia liberal en este momento. Y como he dicho en varios artículos, yo creo que está funcionando ya como una especie de religión oficial. En Estados Unidos, pues Estados Unidos lleva la vanguardia en esto, lleva la ventaja, o va marcando el rumbo, pero también cada vez más en Europa. Y la identity politics es antiliberal, bueno, podría estar una hora hablando de esto, ¿no? Pero porque viene del marxismo, es una actualización del marxismo. En definitiva, consiste, por eso algunos lo llaman marxismo cultural, ¿no? Consiste en sustituir la lucha de clases por la lucha de sexos, de razas y de orientaciones sexuales. Es decir, el marxismo clásico se encuentra en un impasse a la altura de los años 70, cuando comprueba que ya no puede contar con la clase trabajadora como sujeto revolucionario, porque la clase trabajadora se ha burguesado, ya tiene mucho más que perder, aparte de sus cadenas. El socialismo soviético ha resultado un desastre. Luego, las mejores mentes de la izquierda se dan cuenta, por ejemplo, Marcuse, en El hombre unidimensional, ya en las últimas páginas, anuncia que la izquierda va a tener que girar hacia otro tipo de colectivos victimizables, ¿no? Hay que convencer nada menos que a todas las mujeres de que son la nueva clase trabajadora, como ya ha dicho Engels en su obra El individuo de la familia y la propiedad del Estado, ¿no? La mujer dentro del matrimonio ocupa el rol de la clase trabajadora en el conjunto de la sociedad. Y lo mismo el tema racial, que esto viene de Estados Unidos, porque en Europa no hemos tenido problema racial hasta hace 2 días, pero se trata de instrumentalizar todo esto, instrumentalizar el conflicto racial, instrumentalizar las reivindicaciones feministas en clave neomarxista y convencer a todos los que no sean varones blancos heterosexuales de que son víctimas del varón blanco heterosexual. Y además todo eso, he hablado de los años 70, curiosamente es el momento en que tanto el feminismo como el movimiento por la justicia racial hubiesen tenido que disolverse por haber cumplido sus objetivos. Tendrían que haber muerto de éxito. Yo creo que el feminismo clásico, cuando digo feminismo clásico, digo el de las sufragistas, por ejemplo, pedían cosas razonables, nada menos que el voto para la mujer, la igualdad ante la ley. Eso, son cosas justas. Era justo que hubiese entonces un movimiento feminista, pero todo eso estaba ya conseguido en Occidente hace los años 60, ¿no? El derecho de voto, la igualdad ante la ley, que las mujeres no tuviesen que pedir permiso al marido para abrir una cuenta en el banco, etcétera, etcétera, que pudiesen trabajar, que pudiesen estudiar, todo eso estaba conseguido. El feminismo hubiese tenido que desaparecer. En lugar de desaparecer, mutó bajo una inspiración neomarxista, que la mujer es el sexo oprimido y aunque sea igual ante la ley, es una igualdad puramente formal, como había dicho Marx sobre la igualdad reconocida por las constituciones liberales. No, eso es igualdad formal, igualdad engañosa, es una tapadera para la persistencia de la desigualdad material, que es la que realmente importa. Pues eso es lo que dicen las feministas actuales. Sí, seremos iguales ante la ley, pero lo cierto es que los sueldos de las mujeres siguen siendo un 17% más bajos que los de los hombres. Una absoluta falacia estadística que consiste en sumar los salarios de los hombres, sumar los de las mujeres, sacar el promedio y el más alto de los hombres, claro. Pero no porque se discrimina a las mujeres en el sentido de pagar distinto por el mismo trabajo, cosa que está prohibida en España y en todos los países civilizados. Es que las mujeres, en uso de su libertad, escogen profesiones que habitualmente están peor retribuidas. Las carreras técnicas están muy bien retribuidas en una sociedad tecnificada como la nuestra. Las mujeres no las escogen porque no les da la gana. Porque a las mujeres, en promedio, no les gustan o les gustan menos las ingenierías y además tienen unas bases neurológicas que no tengo tiempo aquí de explicar. La psique femenina está menos atraída por ocupaciones que impliquen interacción con objetos. O sea, a las mujeres les interesa la interacción humana. Por eso escogen profesiones sanitarias o de docencia, de humanidades, etc. Bueno, pero claro, cobran menos sueldo porque no son ingenieras, porque trabajan mucho más a tiempo parcial. Un 24% de las mujeres trabajan a tiempo parcial, solo un 7% de los hombres trabajan a tiempo parcial. Claro, cobran menos sueldo. Y esto para hacerlo compatible con la maternidad, ese aspecto que hemos olvidado en todo este asunto,
Había una cosa que se llamaba reproducción de la especie y que hemos descuidado absolutamente, en nuestros debates, porque lo único que nos importa es la paridad, y hasta que no se alcance el 50-50 en el último consejo de administración, en la última cátedra y en la última escuela de ingeniería, eso significará que las mujeres siguen discriminadas. Bueno, decía, este feminismo totalitario se está cargando nada menos que la igualdad ante la ley, se la ha cargado ya desde el momento en que se aprobaron las leyes de violencia de género, que es un retorno al derecho penal de autor. La violencia de género es un tipo delictivo que por su propia configuración legal solo puede ser cometido por hombres. Si una mujer le pega o mata a su compañero, eso no es violencia de género, eso será homicidio vulgar. La violencia de género, por definición, solo pueden cometer varones. Esto es derecho penal de autor. Y esto es volver a antes de las revoluciones liberales. Es volver al antiguo régimen, cuando había tribunales distintos para los nobles, para los campesinos, para los burgueses, etc., ¿no? Es desandar el camino de la igualdad ante la ley. Ahora hay en España tribunales solo para hombres. Los juzgados de violencia de género solo para hombres, como en el antiguo régimen. Esa gran conquista liberal, que fueron las leyes ciegas al color, las leyes ciegas al color y ciegas al sexo, es decir, al legislador no le importa ni la raza ni el sexo del destinatario de la norma, eso lo estamos destruyendo. Lo hemos destruido ya desde que se aprobaron las leyes de violencia de género y las leyes de igualdad en general, porque no es solo el tipo delictivo de la violencia de género. Por cierto, otro gran principio liberal, bueno, en realidad anterior al liberalismo, que hemos destruido o que ha destruido el feminismo totalitario, es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, es decir, bueno, no entraré en la polémica sobre el porcentaje de sentencias, o sea, de denuncias falsas, etcétera. Lo cierto es que el 87% de las decenas de miles, centenares de miles de denuncias por violencia de género que se presentan en España no desembocan en sentencia condenatoria. El 87% no da lugar a sentencia condenatoria. Son sobreseídas, desestimadas, o lo que sea. Puede que en ese 87%, en algunos casos, hubo violencia y no se ha conseguido demostrar, pero me parece que un gran porcentaje de ellas simplemente eran denuncias falsas. Hemos destruido la igualdad ante la ley, hemos destruido la presunción de inocencia y lo que es casi más grave, ellos están consiguiendo que muchas mujeres efectivamente se sientan víctimas y que teman a los varones. Están sembrando la semilla del resentimiento entre los sexos. Esto es gravísimo porque si desaparece la concordia entre los sexos, desaparece la posibilidad de parejas estables de hombre y mujer y, por tanto, de familias y, por tanto, de reproducción de la especie. Volvemos a lo mismo una vez más, ¿no? Bueno, y no sé por qué empecé a hablar de esto. Era para decir que los verdaderos iliberales son ellos. Sin embargo, nunca se les aplica ese... Y en la dimensión institucional, pongo un ejemplo que ha salido aquí en los debates. Se dice, Hungría, Polonia, en este momento están teniendo problemas ante la Unión Europea, ante el Consejo de Europa, por ejemplo, por la politización de la justicia. Por otro lado, en España se critica justamente, en todo caso fue una avanzadilla la ley orgánica del Poder Judicial del año 85 respecto a lo que posteriormente ha hecho Polonia. En esa dimensión... Sí, ya sé. A ver, lo de Hungría y Polonia. Yo tampoco quiero defender incondicionalmente todo lo que haga Hungría y Polonia y no excluyo que haya habido, pues... ciertas irregularidades. Ahora, bien, dudo que la interferencia del Ejecutivo en el Poder Judicial en Hungría y Polonia sea superior a la que tenemos en España, donde desde el año 85 no respetamos el procedimiento prescrito por el artículo 122 de la Constitución para la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, no tengo noticia, que en esto los conoce esto mucho mejor que yo, la Unión Europea nos haya tirado las orejas por no aplicar la Constitución en lo que se refiere a la provisión del más importante órgano de gobierno de los jueces, ¿no? No sé cómo estarán las cosas en Polonia. Sí sospecho fuertemente que aquí se aplica un doble rasero por parte de las instituciones europeas. El famoso informe Sargentini contra Orbán, contra Hungría, se acusaba a Hungría de una serie de cosas. Sin embargo, el European Union Justice Scoreboard, creo que es un organismo dedicado específicamente a analizar el grado de independencia judicial de los distintos países. Una vez vi la gráfica y Hungría no es que fuera de los mejores, pero tampoco era de los peores, estaba mejor que nosotros, por ejemplo. Hungría estaba en la zona templada. En la zona templada de la tabla, lo que se refiere a independencia judicial, según el Justice Scoreboard de la propia Unión Europea.
Leyendo el informe Sargentini se comprueba que tiene un clarísimo sesgo ideológico. Sargentini es una diputada del Partido Verde holandés, muy radical, y al final el problema era la inspiración conservadora de las leyes húngaras, porque lo dice el parágrafo 39 lo apunté por aquí por si tenía oportunidad de citarlo. La diputada ecologista critica a Hungría por defender una concepción conservadora de la familia cuya protección es presentada como esencial para la supervivencia nacional. Se acusaba al gobierno húngaro nada menos que de antisemitismo, cuando Hungría, según Israel, según Benjamin Netanyahu, que recibió a Orbán varias veces, es uno de los países más seguros para los judíos que hay en Europa ahora mismo. Están mucho más inseguros en Francia. Están saliendo de Francia los judíos franceses, ¿no? Y esto está muy relacionado con la inmigración musulmana, además, ¿no? La creciente inseguridad para los judíos en Francia y Alemania. En Hungría, ¿dónde mejor están? Pero los judíos en Francia tienen algún recuerdo histórico no vinculado a la inmigración musulmana, en fin, que tampoco es muy, que tampoco les anima mucho, ¿no? Quiero decirle, los acusadores del caso Dreyfus no eran musulmanes, ¿no? Y en Francia existe, en fin, una tradición intelectual en un extremo del pensamiento político francés profundamente antisemita. Y eso lo sabes tú mejor que yo. Te quiero decir que hay un caldo cultural en Francia que luego, evidentemente, pues sí, claro, eso se aviva, ¿no? De lo que has dicho, profesor, a mí me interesaría señalar un par de cosas. Primero, como tú bien dices, en los años 70 se produce la primera derrota del comunismo. La otra fue en el 89. Y tú lo has dicho, ¿no? Es que, claro, se dan cuenta de que los obreros ya no están por eso, que todo el proletariado no existe. Bueno, eso es el consenso. Eso es posible gracias al consenso. Eso fue posible gracias a un consenso que yo creo que de una manera demasiado frívola o se desprecia calificándolo de progre o se minimiza su enorme dimensión histórica en Europa. Y 20 años después el comunismo es de nuevo derrotado. Y de ahí, porque no nos debemos engañar, que estos movimientos populistas de raíz marxista proceden y se intentan construir sobre las ruinas del muro de Berlín. De modo que, en el fondo, estamos viendo tal vez la tercera encarnación de un comunismo fracasado ya por 2 veces. Y a mí me parece que esto es importante. En Europa siempre la experiencia histórica que tenemos es que el consenso, lo que entendemos como grandes consensos a la hora de definir el marco político y social en el que nos movemos frente al comunismo, y así se acredita, ha funcionado. Seguramente ese consenso ya no es válido en este momento, hay otras preocupaciones, hay otras prioridades o tiene que haber otro tratamiento. Pero a mí no me cabe la menor duda que tenemos que converger en la reconstrucción del nuevo consenso frente a lo que tú dices, y creo que en la primera intervención he señalado que es yo hablaba de la entropía identitaria, ¿no? Y es cierto. Por eso a mí me preocupa que a esa identity politics le contestemos entrando en el juego de la identidad también. Porque claro, la identidad tiene la ventaja o la desventaja de que todos tenemos una. Entonces, si nos ponemos a pensar nosotros tres, seguro que podíamos encontrar una causa de agravio porque los que tenemos poco pelo no hemos sido debidamente tratados y se nos debería pagar un viaje a Turquía con cargo a la Seguridad Social. ¿Por qué no? Porque estamos en inferioridad de condiciones respecto a los que tienen una cabellera estupenda, pues, en fin, a la hora de relacionarnos con la mujer o a la hora de expresar nuestra propia individualidad. Y eso es así, Y yo en el diagnóstico que has hecho estoy completamente de acuerdo. Bien, es verdad que de Estados Unidos, que es de donde procede casi todo, los franceses siempre creen que son ellos, pero en realidad son los americanos, también se está produciendo una reacción y se está produciendo una reacción desde la propia izquierda progresista, que empieza a tener, yo creo que ya temor, pero incluso temor personal, a ser sacada a rastras de las universidades, ¿no? en una locura colectiva, ¿no? Bien, ahí ese es un elemento efectivamente de iliberalismo.
Has hecho una mención que también me parece que es clave, y es que nosotros no estamos tratando adecuadamente la protección en la familia. Y yo no creo que eso sea una cuestión de prohibiciones en ese sentido, sino es una cuestión de protección y de defensa. Todavía la situación legal de la conciliación en España me parece que es escandalosa, porque sabemos que las mujeres en España no es que quieran no tener hijos, no es verdad que la maternidad haya caído como desean las mujeres. Las mujeres quieren tener hijos en España y seguramente no quieren tenerlos a los 34 años. Igual que la famosa brecha salarial es un problema que se produce, es una brecha que produce la maternidad, y eso es un escándalo. Eso es un escándalo en las carreras profesionales. Cuando en otros países que se han dedicado todavía no tenemos la gratuidad en las... Bueno, por cierto, en la Comunidad de Madrid se subvenciona la gratuidad en las guarderías, en la educación de 0 a 3, por ejemplo. Es decir, ahí hay un camino que hay que hacer y que yo creo que nos tendríamos que dar cuenta de que la familia, la protección de la familia está claramente ignorada. Pero entro muy brevemente en lo que ha planteado José María. A nosotros no a los que estamos aquí. A los que lo han hecho se les ha dado un importante tirón de orejas a cuenta de la reforma que han planeado sobre el Consejo del Poder Judicial. Creo que sin el componente, sin la reprimenda europea, esto habría salido. Y creo que eso ha sido un gravísimo error de cálculo. Se ha aplicado estrictamente, digo, para que no haya doble rasero, y ese es un tema que yo he llevado de manera muy directa en la Comisión de Libertades Públicas, se ha aplicado al caso español estrictamente, y nosotros alegamos estrictamente la misma doctrina que la Comisión aplicó al caso polaco. Y tenemos que decir en favor de nuestra Constitución que lo que la Comisión de Venecia, etcétera, han dicho muchos años después, el artículo 122 de la Constitución lo decía ya, y es que cuando se trata del órgano de gobierno de los jueces, al menos la mitad, nosotros hablamos de 12, la mitad más 2, tienen que ser elegidos por jueces. Es decir, o sea que este principio no nos ha venido de Europa, lo teníamos nosotros ya en fin, claramente establecido. La Unión Europea es objetivamente una aliada y una aliada eficaz en la preservación de lo que entendemos por Estado de Derecho. Nosotros en este momento tenemos dos problemas en materia, en el ámbito de la justicia con la Unión Europea, que ya fueron señalados y que no solamente no se han arreglado, sino que se han empeorado. Uno es la elección del Consejo General del Poder Judicial y el otro es la relación entre la Fiscalía y el Gobierno. La Unión Europea, la Comisión, desde el año pasado, ha empezado con la realización de informes anuales. Pues que de la misma manera pues que se evalúa el desempeño económico de un país y lo hace toda la Comisión, se va también a evaluar esto. Por tanto, no ha habido doble rasero. Es más, profesor, nos hemos basado precisamente en lo que había dicho la Comisión en relación con Polonia para aplicarlo a España. Y por otra parte, ya no solamente en el caso de este, creo que si somos objetivos, el papel que ha jugado la Unión Europea en relación con el proceso secesionista en Cataluña fue decisivo. No hay más que ver los tuits de Puigdemont en su momento, ¿no? Diciendo Europa está perdida, o no hay más que ver el resultado de la votación en diciembre del Parlamento Europeo sobre el derecho de autodeterminación en Europa para saber que, como en su momento le escuché a Stéphane Dion cuando unas sus visitas a España, bueno, ¿qué diferencia hay? La clásica pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre Canadá y España a estos efectos? Y él fue absolutamente claro. Mira, la diferencia es el artículo 2 de la Constitución y la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea, que tiene naturalmente sus excesos regulatorios, creo que en este punto está siendo y va a ser una aliada importante. Hasta ahora lo está siendo. Y me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. No digo porque España, esa cosa orteliana de que España es el problema y Europa sea la solución, porque, insisto, lo que nos han dicho lo dijo la Constitución hace 40 años, ¿no? Pero sí porque, en fin, estas instancias, en un momento en el que probablemente el mayor problema que tenemos es que se está perdiendo lo que la democracia liberal tiene de límite,
aparte de habilitación, es decir, estamos intentando buscar una legitimación, una hiperlegitimidad democrática frente a las restricciones que impone el marco liberal. Y no hay más que ver estas declaraciones del Gobierno. No, es que el Gobierno tiene derecho a indultar o le corresponde al Gobierno. Hombre, sí, le corresponde al Gobierno, pero dentro de unos marcos, ¿no? Entonces, yo creo que se está perdiendo aquí, como se está perdiendo en otros sitios, el sentido que tiene de límite, ¿eh? Y no apelar a una supuesta hiperlegitimación que produce el proceso democrático para saltar esos límites. Yo creo que ahora yo daría por finalizada esta primera parte, donde ya han ido saliendo pues, varios de los puntos en sintonía con lo que se había dicho aquí, pero yo creo que ahora desde el público se puede acabar de completar. Juan Claudio primero, después Belén. Sí. Sí, como decía ayer, el primero que pregunta se asegura a preguntar, ¿no? Claro. No, muchísimas gracias por este diálogo tan rico, tan vivo, sazonado de la justa dosis de discrepancia, que eso le contribuye como un guiso, ¿no?, a hacerlo más rico y saludable, ¿no? Yo quería interpelar en realidad a los dos ponentes, ¿no? El profesor Contreras, usted ha dicho, y creo que correctamente, que a veces la categoría populismo se usa de manera malintencionada, insidiosa, ¿no?, demasiado amplia. No ocurre lo mismo con la propia categoría de multiculturalismo. Yo le explico muy brevemente, lo que no voy a dar conferencia, mi experiencia en Canadá. He vivido 5 años allí y Canadá pasa por ser el patrón oro del multiculturalismo. Sin embargo, claro, si lo compara uno con el país vecino, que es Estados Unidos, que es junto con Francia, digamos, el modelo de integracionismo, ¿no?, el modelo republicano, yo los guetos los he visto en Estados Unidos y no en Francia, no en Canadá. En Canadá lo que he visto es una sociedad bastante armónica y sin guetos, ¿no? Claro, estando de acuerdo en la indeseabilidad del fenómeno del gueto, ¿no?, y del tribalismo y del separatismo interno, ¿no?, el hecho de que el alcalde de Londres sea un pakistaní de origen o, por ejemplo, el ministro de Defensa canadiense pues, luzca un turbante sikh, no es prueba de que han salido del gueto y de que se han integrado, ¿no? Claro, estamos también de acuerdo en la importancia de introducir la natalidad, el debate sobre natalidad en nuestro debate sobre demografía. Tampoco podemos excluir el debate de la migración, ¿no? Principalmente porque nos viene impuesto, ¿no? La gente se mueve y ya hay que asumirlo de alguna manera. Entonces, el diputado, ¿no?, Javier Zazalejos decía, claro, ¿qué es lo que le vamos a pedir al inmigrante para que se integre? Esto es un debate de capital, pero tiene el reverso, ¿no?, es qué es lo que le vamos a prohibir. Y eso también hay que pensarlo muy bien, porque sin duda yo estoy por la labor de prohibir el repudio como una institución análoga al divorcio, ¿no?, instituciones que atenten contra la igualdad de género. Pero no estoy tan seguro de que, por ejemplo, permitir un menú kosher o un menú halal en los colegios públicos o incluso el uso de algunos símbolos externos de religión verdaderamente pongan en jaque, ¿no?, el modelo liberal europeo, ¿no? Y solamente quería introducir un poco esa idea de que también el multiculturalismo a veces es una etiqueta que se usa de manera un poquito abusiva. Antes quizás Belén y así juntamos dos preguntas. Belén Becerril. Sí, muchísimas gracias. Ha sido interesantísimo. Yo quería plantear brevemente dos cuestiones. La primera ya ha salido en cierta medida. Yo quería preguntar si el problema de Polonia quizás no sea las políticas de promoción de la familia, sino la independencia del Poder Judicial. Me he leído las 4 recomendaciones de la Comisión de Polonia y no tienen nada que ver con las normas de promoción de la familia, creo yo, que existen en otros Estados miembros, por ejemplo, en Alemania. Nadie me ha preocupado que el gobierno alemán, la CDU, durante años haya promocionado la familia. Y yo creo que es importante, me gustaría no escuchar en todos los partidos españoles una crítica a ese asalto a la independencia del Poder Judicial, porque pienso que si no, perdemos la legitimidad para criticar a otros que lo hacen por aquí, ¿no? Que amenazan, ¿no?, las
instituciones, el Estado de Derecho. Entonces, creo que esto es importante, ¿no? Y la otra cuestión que quería plantear era la opinión pública española y Europa, ¿no? Porque temo que, bueno, que en los últimos años ese entusiasmo español, ese consenso se haya perdido en gran medida. Y yo creo que se nos ha fortalecido no en el pasado, ese gran acuerdo nacional en torno a Europa. Y ahora escucho a políticos hablar de la maquinaria despótica de Bruselas, de comparar a la Unión Europea con la Unión Soviética y con la China comunista. Y creo que eso va haciendo un daño. Y me preocupa que perdamos espacios de consenso que tuvimos en la transición, ¿no? Y unos critican la monarquía y la vida de España, pero es que otros critican Europa, las comunidades autónomas. Y vamos perdiendo ese espacio de consenso, y en particular el europeo que nos ha fortalecido. Nada más, muchas gracias. Yo creo que... Lo que se refiere a Polonia, Belén tiene razón. Entre otras cosas porque el principio de subsidiariedad funciona, es controlable, es justiciable ante el tribunal. Y ahí lo que pasa es que es posible que puedan venir una imagen deformada de los debates a veces en el Parlamento, donde resulta fácil componer una mayoría, digamos, de centro-izquierda en la que se vuelcan este tipo de manifestaciones ideológicas que nosotros como Partido Popular nunca hemos seguido, ¿no? Entonces se habla de cómo de que haber una educación sexual integral de no sé qué, lo cual es perfectamente inútil porque son los países respectivos los que tienen que decidir, los Estados miembros, el currículum académico. Hombre, no sería probablemente concorde con los valores europeos o con los tratados hacer otras cosas, pero cada Estado tendrá que decidir cómo se imparte la educación sexual, si se imparte, hasta qué punto, qué papel tienen los padres, en fin, todas estas cosas, ¿no? Entonces, una cosa son los debates a veces muy estruendosos, y otra cosa son la realidad de las políticas. A Orbán, que hasta hace muy poco tiempo ha sido miembro del partido, miembro del Grupo Popular y del Partido Popular Europeo, una persona que yo he conocido, por la que siento además un aprecio especial, pues de lo que ha tenido que dar cuenta no ha sido de sus políticas de ayuda a la familia, ni de sus políticas en relación con determinadas protecciones a su industria, ni con que haya decidido poner la vacuna rusa a sus ciudadanos, ¿no? Sino con otras normas que a juicio de la Comisión pues interferían con los principios de los tratados. En el caso de Polonia, creo que realmente la reforma judicial no tiene salvación. Se ha producido una jubilación masiva de magistrados, se ha creado una sala disciplinaria con unos poderes absolutamente exorbitantes, se ha prohibido a los tribunales elevar cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, yo creo que las reglas del juego son las que son, pero que, en fin, de la misma manera que uno se beneficia pues, de los préstamos del Banco Central Europeo, pues tiene que asumir otras obligaciones y otros deberes, ¿no? De todas formas, el caso de Polonia no es el caso de Hungría. Creo que el caso de Polonia es mucho más escandaloso desde el punto de vista del cumplimiento de los tratados y que afecta de una manera mucho más clara al núcleo central de valores europeos. Tanto es así que la gran alegría que se llevaron nuestros colegas polacos en el Parlamento fue la reforma que propuso el gobierno, porque dijo, oiga, a nosotros nos están organizando lo que nos están organizando por una reforma que es la misma que nosotros hemos introducido para la elección del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, eso vale también a la inversa, en el sentido de que si criticamos lo que aquí se ha hecho, no podemos salvar lo que han hecho los polacos. Sí, bueno, fueron dos preguntas, quizás respondo yo mejor a la primera, ya que tú has contestado más bien a la segunda. Me quito
me quito esto, que en Canadá el multiculturalismo funciona algo mejor que en Francia o Estados Unidos. Por eso me interesan menos las comparaciones entre éxito o fracaso relativo de diversas versiones del modelo multicultural, como la cuestión más básica de si la solución, entre comillas, que va a aplicar Occidente para su tremendo problema demográfico va a ser o no abrir las puertas a la invasión migratoria, a la inmigración masiva, ¿no? Porque la situación en la que es. En España, en este momento, tenemos una fecundidad de 1,17 hijos por mujer en las españolas nativas, un poquito más alta las inmigrantes. Eso es un 45% menos del reemplazo generacional. Estamos teniendo casi la mitad de los hijos necesarios para simplemente ir sustituyendo las generaciones. Por tanto, tenemos ahí un agujero demográfico, la pirámide demográfica se va a invertir. Ya nos faltan 5 o 6 millones de contribuyentes, de jóvenes que hubiesen debido nacer en los 80, los 90, los 2000, que no nacieron. Y, por tanto, la pirámide ya no es una pirámide, ahora tiene la forma de una mujer celulítica, ¿no? Las que son más anchas son los tramos intermedios. La gente de 40, 50 años son los tramos más numerosos. No hay 20añeros y 30añeros suficientes. Y más o menos la misma situación se da en los demás países europeos. Entonces, frente a eso tenemos dos alternativas, o hacer todo lo posible por revitalizar la natalidad propia o abrir las puertas a la inmigración masiva. Esa es la verdadera alternativa. Y mi impresión es que lo que yo llamo el consenso progre, que tú dijiste que no, el consenso socialdemócrata, yo creo que tú te referías al consenso socialdemócrata de posguerra, que efectivamente ha tenido unos efectos benéficos en nuestro devenir y tal, consenso socialdemócrata en el sentido de tal aceptación por la izquierda de la economía de mercado a cambio de una fuerte corrección estatal de los resultados socioeconómicos. El Estado social, el Estado del bienestar. Eso fue el consenso socialdemócrata y yo acepto el éxito de eso. Pero no, ahora hablamos del consenso progre. El consenso progre incluye, por ejemplo, la opción por la gran sustitución demográfica como solución para el problema de infranatalidad. Se da por perdida la natalidad europea, no habrá forma de reanimarla, ni siquiera, o sea, plantearlo incluso suena reaccionario y nacional católico, y implícitamente, yo creo, las élites han asumido que la solución será que los 30, 40 millones de contribuyentes que falten sean somalíes, marroquíes y ecuatorianos. Y eso no va a funcionar, pensamos nosotros, por muchas razones. En primer lugar, los inmigrantes son de baja cualificación profesional. En promedio, puede venir un gran médico, un gran ingeniero, pero el inmigrante promedio, no digamos el que llega en patera, es de una cualificación profesional muy inferior a la de los españoles. Por tanto, sus sueldos son bajos cuando no trabaja en negro, por tanto, consume más servicios públicos de lo que aporta su sostenimiento, ya que paga pocos impuestos, ¿no? Esto está estudiado por un análisis, un estudio del grupo, el GES, el Grupo de Estudios Estratégicos, se llama el coste de la inmigración extranjera en España. La inmigración no es la solución para las pensiones, no es la solución para la sostenibilidad del estado de bienestar. Tampoco es la solución por las razones de choque de civilizaciones que esbocé antes. Yo creo que Huntington acertó en su análisis sobre choque de civilizaciones, ¿no? Como del escenario bipolar del siglo XX, que en definitiva eran dos ideologías occidentales disputándose la hegemonía mundial, ¿no? El liberalismo y el marxismo son ideologías occidentales. Y vamos a pasar a un mundo multipolar, en el que 7 u 8 civilizaciones iban a competir por la hegemonía. Pues bien, se está cumpliendo eso. Pero significa que la convivencia entre civilizaciones va a ser problemática. Y, por tanto, una sociedad multicultural, sea bajo el submodelo canadiense, el francés o el alemán que decíamos antes, no funcionará. No funcionará. Pero, Francisco, ¿dónde? Yo no sé, a lo mejor en el documento este del 2050 aparece, pero ¿dónde está escrito que se esté optando por la gran sustitución para resolver el déficit demográfico? Nadie puede sostener en la gran sustitución la apertura al déficit, la apertura masiva a la inmigración. Nadie puede pensar que ese gap que se produce se va a llenar con inmigrantes. Segundo, creo que estás pensando en una migración específica, que es fundamentalmente la inmigración musulmana
y subsahariana. O hispanoamericana. Porque hay otras, bueno, pero hay una inmigración hispanoamericana que veremos cómo se integra. Tiene toda la pinta de que, en fin, que puede tener una buena integración. Pero, sin embargo, hay también otros estudios que se han hecho y se ve que los inmigrantes ni son tantos ni son tan poco cualificados. Es decir, hay una inmigración del este de Europa que ha venido a España muy importante y que es una inmigración que está muy cualificada en ámbitos intermedios, con lo cual tendremos que asumir una cierta inmigración, lo ha dicho Juan Claudio, la gente se mueve. Tenemos que hacer unas políticas decididas de apoyo a la maternidad y de apoyo a la demografía. Tenemos que preocuparnos también de lo que es un gran éxito, y es que vivamos mucho tiempo. Es decir, la longevidad de la situación de la sociedad española no es un fracaso, es todo lo contrario, está muy bien. Y tendremos que ser capaces de ofrecer un modelo de formación que no solamente potencie nuestras capacidades nacionales, sino que también pueda atraer talento. Digo esto porque creo que plantear la solución en términos radicalmente binarios, nuestra solución es o tenemos muchos hijos o vienen inmigrantes. Yo creo que debemos tener más hijos, que se pueden tener más hijos, que hay que hacer políticas, que creo que España no es un país, digamos, culturalmente inclinado a la esterilidad, que la gente quiere tener hijos, que en general la gente quiere casarse, quiere construir o quiere ir juntos y quiere tener un proyecto de vida, y que las mujeres en España, insisto, quieren tener hijos. Pero claro, es verdad que no hay, y eso tiene que ser parte del consenso, que no hay los apoyos que tiene que tener y que a veces el coste de la maternidad parece inasumible. En nuestro contexto cultural actual. Luego, en fin, por tanto, creo que las soluciones son más complejas, sobre todo cuando lo estamos proyectando en ese largo plazo en el que eso se está produciendo. Pero, en fin, yo creo que en España la alternativa no es que no nazca ningún niño español y vengan todos saltando la valla de Ceuta. Creo que esa no va a ser el dilema en el que nos vamos a encontrar. Yo tengo la sospecha de que en las altas esferas ya han decidido que la solución será la gran sustitución. Me baso en los siguientes datos. No solo que Pedro Sánchez lo haya puesto negro sobre blanco en su plan 2050, que ha dicho, no, vamos a dejar entrar a 8 millones de aquí a 2050. O sea, da por supuesto que la natalidad española no va a recuperarse, sino también en el hecho de que en España no se hace nada por fomentar la natalidad. Y eso lo digo con conocimiento de causa porque estoy en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Me metí ahí con mucha ilusión porque pensaba que se iba a hablar del problema demográfico y, para empezar, no se habla nunca de reto demográfico. Yo creo que nuestras carencias son tremendas. Cambio climático es parte de la nueva religión también, que, por cierto, tiene un impacto negativo en la natalidad, porque muchos jóvenes no tienen hijos por el planeta. Para no incrementar su huella de carbono y tal. Pero bueno, a lo que iba, reto demográfico, no se habla nunca, y si alguna sesión hay sobre reto demográfico, ¿qué entiende este gobierno por reto demográfico? El éxodo rural, el despoblamiento rural. Es decir, cómo conseguir que los de Cuenca o los de Teruel no se vayan a Madrid o Barcelona. Eso entiende este gobierno por reto demográfico. O sea, en un tocho que tienen así, la estrategia nacional sobre reto demográfico, no aparece una sola vez la palabra natalidad. Nuestro problema demográfico, por lo visto, es que los de Teruel se van a Madrid. No que ni en Teruel ni en Madrid nazcan niños suficientes. No, como análisis del problema es un desastre, estoy de acuerdo con eso. Hay dos palabras, Armando y luego... Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias porque es un privilegio poder ser testigo de esta conversación y gracias a los ponentes por exponerse así claramente con nosotros. Mi pregunta es en torno a la segunda pregunta que planteó José María Castellán respecto a la relación entre el Estado y la sociedad. Han hecho dos diagnósticos que me gustaría que brevemente pudiesen desarrollar un poquito. Javier Zarzalejos decía que no se mostraba tan pesimista, ciertamente optimista, ¿no?, respecto al tipo de sociedad. Y Contreras un poco más, citando a Scruton, ¿no?, que faltaba lo que los clásicos llaman un ethos, que es lo que permite que un Estado, una forma política, se sostenga sobre ello. Yo mi pregunta es, si el liberalismo nace de un cierto optimismo respecto a la primacía de lo social sobre el Estado, y una reacción contra el absolutismo, que es la primacía del Estado sobre la sociedad, intentar revertir esta cuestión, si el diagnóstico sobre la sociedad es que la sociedad realmente está enferma, si la vacuna que hay que aplicar a la sociedad
no puede ser liberal, puesto que la vacuna liberal es confiar en la sociedad. Por tanto, si es compatible un diagnóstico negativo, grave sobre la sociedad con una doctrina liberal. ¿Me explico? Si no es una contradicción entre el análisis y el diagnóstico. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y como dije en mi intervención inicial, las virtudes que integran instituciones intermedias como la familia, que integran esa atmósfera cultural necesaria para la sostenibilidad de la libertad, son todas ellas virtudes que refuerzan la autoprovisión de la sociedad, la autosuficiencia de la sociedad, su capacidad para arreglárselas, para empezar demográficamente, sin necesidad del Estado, ¿no? Sin necesidad del Estado. Viceversa, cuando esas instituciones y virtudes se debilitan, se hace necesaria la intervención del Estado. Cuando la familia se desintegra, como está ocurriendo, el Estado tiene que acudir en favor, o sea, tiene que acudir en auxilio de los individuos que quedan a la intemperie después de una ruptura familiar. Que es una ruptura familiar, típicamente, la mujer, por ejemplo, se quedó en una situación económica más vulnerable y los hijos y tal. Y esto explica, es una de las razones que explican la hipertrofia del estado de bienestar. A medida que la familia se debilita, el Estado crece. A menos familia, más Estado. Claro, algunos dicen que precisamente las familias se desintegran porque saben que está ahí papá Estado y su red de seguridad. Hace 100 años, 150 años, el marido que dejaba a su mujer y sus hijos sabía que podía morir de hambre. No existía un estado de bienestar. Hoy sabe, no digo que la culpa sea siempre del marido, pero esto, hoy cuando se separa una familia, saben que no van a caer en el hambre porque ya tenemos esa red de seguridad asistencial. Algunos dicen, bastaría con quitarla, con volver al estado mínimo del siglo XIX para que por sí mismas las cosas se recompusieran, para que la sociedad se viese obligada a volver a esas instituciones naturales de autoprovisión. Yo no creo que las cosas sean tan sencillas. No creo que la solución sea el estado mínimo en cuanto tal. En fin, dedico un capítulo a eso en mi libro sobre liberalismo conservador, el capítulo 5. Entre otras cosas, el Estado ha contribuido a la desintegración familiar, que tenía también otras causas, como la secularización que apuntaste tú, me parece, en una intervención anterior. Es decir, aquí hay varias causas, ¿no? Pero sin duda el Estado no ha hecho nada para frenar la descomposición familiar, al contrario, la ha reconocido legalmente y la ha acelerado, la ha atizado, ¿no? Las leyes progres, no vamos a entrar en detalles, de los últimos 50 años. Por tanto, lo que ha sido destruido en gran parte con la complejidad, la participación del Estado, no podrá recomponerse sin la ayuda del Estado. Por eso a mí me gusta la corriente que se llama liberalismo perfeccionista, por ejemplo, Joseph Rust, ¿no? Que lo que propugna es una beligerancia pro familia y pro vida del Estado, ¿no? Precisamente porque las cosas están tan deterioradas, no se van a arreglar por sí solas. Por tanto, algo que parece contradictorio en un liberal, reclamar intervencionismo del Estado en la dirección de recomponer a la familia, lo que se está haciendo ahora en Hungría. O sea, primar muy seriamente a los matrimonios jóvenes, si se comprometen a tener 3 hijos, quedan exentos de impuestos a partir del 4.º hijo, me parece. Se les da un préstamo muy fuerte al casarse para poder adquirir viviendas, que no puedan alegar la imposibilidad de adquirir vivienda como excusa para no embarcarse en el proyecto de formar una familia. Bien, todo eso, a mi modo de ver, es encuadrable bajo el rótulo de liberalismo perfeccionista. Perfeccionista, bueno, esto es más filosófico, se varía más lejos. Que el Estado puede ayudar al hombre a ser bueno, a practicar la virtud, ¿no? Jorge. Bueno, gracias por la palabra y gracias por haber traído a estos dos políticos para poder debatir de estos temas tan candentes. Yo, respecto de esa teoría del gran reemplazo, soy bastante escéptico porque suena a una planificación que además como liberales no deberíamos hacer nada. Y unas élites que cualquiera que haya trabajado en un gabinete de un gobierno o de una empresa sabe que la realidad de todo es planificar. Y mi día a día es planificar a 5 años. O sea, es una tesis que puede quedar bien dentro de un discurso político por una serie de razones, pero
en la realidad es inmanejable. Y entonces, antes de proyectar hacia el futuro de lo que puede llegar, yo creo que lo mejor es ver lo que ya ha pasado. En España debe haber ahora mismo unos 5 millones de extranjeros. Probablemente en los últimos 20 años hayan llegado 8, pero varios millones se habrán nacionalizado. Como ya hemos dicho esta mañana, de esos 5 millones, si haces una radiografía, tienes un 37% que son latinoamericanos o hispanoamericanos o como queramos llamarlo. La mitad de esas personas son hijos o nietos de españoles. No hay ningún choque cultural con ellos. Otro tercio son ciudadanos europeos, de los cuales una parte vienen del este y otra parte son jubilados. No hay choque cultural. Y bendito sea que vengan alemanes a gastarse la pensión aquí. Yo es que haría un autopista. Les exigiría de aquí, pues, casi. Tenemos un modelo migratorio que nos permite tener gente que son... Los alemanes no los cuento como inmigrantes, y los polacos tampoco. Son extranjeros. Son extranjeros, sí. No, vamos, yo hablo de inmigración extraoccidental. Yo los occidentales no los cuento como Pero inmigrantes. entonces... El inglés que se viene a la Costa del Sol, ese no es un inmigrante. ¿Cómo? Los latinoamericanos son occidentales entonces. Los hispanoamericanos sí son occidentales. ¿Y por qué tú se los cuentas como migrantes y no occidentales? Somos diferentes a un alemán o un inglés. Tenemos un choque cultural diferente con España que un alemán o un inglés. No. compartimos el mismo lenguaje, la misma cultura, la misma religión. Sí, hay una afinidad cultural mayor, sí. Pero lo que decía, Solo un momento, por terminar, perdón. Quiero decir, si es que hay inmigrantes colombianos o venezolanos que simpatizan con Vox porque le consideran la alternativa más dura a Podemos, porque vienen horrorizados de sus países. Y entonces yo hago ese análisis, perdona que el otro tercio que nos queda. De ese otro tercio, es cierto que hay un 14% que viene del Magreb, de todos los países islámicos, que considero que es lo que en Europa está generando más conflicto, y no hay que tentarse de hablar, hay un conflicto cultural. Ese 14% marroquí es probablemente la migración musulmana que menos conflictos tiene. Yo vengo de una familia de militares que han estado en África y la convivencia durante el franquismo entre españoles y marroquíes era absoluta. Allí y aquí. Quiero decir, tenemos una suerte con la cuestión migratoria y yo no lo veo que deba ser el eje de un liberalismo español como un argumento de discusión. Es decir, al revés, nosotros tenemos que decir, si es que tenemos mucha suerte, Y yo estoy a favor de promover políticas de natalidad. Yo tengo 3 hijos, que para los 35, 36 años que tengo ahora, no es nada común. Y yo soy muy a favor de promover políticas de natalidad. Pero también es cierto que hay una cierta libertad de que los individuos ahora no quieren tener hijos. Y yo no creo que sea por un tema material, es decir, no creo que mis padres estuvieran mejor que yo cuando ellos decidieron tener un hijo, y en mi caso yo, estando por el estilo, he decidido tener 3. Eso es liberalismo, es decisión autónoma. ¿Que el gobierno te facilite? Sí. Pero que el gobierno te fuerce a hacer algo, yo eso no lo veo liberal. Y contraponer que puedan venir personas que además no generan un conflicto cultural, porque tenemos mucha suerte en este país de que podamos tener esa característica de nación, a tener hijos, yo es que no lo veo nada liberal. Lo puedo ver en otros aspectos que no quiero nombrar porque no quiero poner etiquetas, pero a mí me sorprende que vale por esa vía del liberalismo en el contraponer una política a otra, con además las dos pueden estar. Y de hecho pasa una cosa y ya termino. Cuando llegan los migrantes a España, adoptan inmediatamente las pautas culturales de reproducción nuestra. Y aunque sea un poquito, entonces al final es, si es que se convierten en españoles más rápido que nosotros, si es que no lo fueran de origen. Así que yo no veo ese conflicto. Sí, bueno, los problemas que plantea la inmigración no son solamente de choque cultural, y el choque cultural existe y existirá en la medida en que aumente el porcentaje de inmigración islámica, porque eso está a la vista en Francia, en Suecia, en Gran Bretaña, etc. O sea, existen problemas de choque de civilización, pero no es el único problema que se plantea. Es el problema socioeconómico de que, lo que dije antes, la aportación de la inmigración en su conjunto al sostenimiento del estado de bienestar es inferior al uso que hacen de los prestaciones y servicios correspondientes. Es decir, el saldo neto no es positivo. Ahí están los cálculos en el informe del GES, ¿no?
Más allá de características culturales y de problema de choque de civilizaciones, hay el problema de que no sale a cuenta, en el sentido de que no tiene la cualificación suficiente para tener sueldos altos y, por tanto, pagar los impuestos suficientes. No nos van a resolver el problema de las pensiones, para simplificar, ¿no? Y respecto a la procedencia de los inmigrantes, de Europa del Este pueden haber venido en los últimos tiempos, pero pocos más vendrán porque ellos están todavía peor que nosotros demográficamente, ¿no? En Europa del Este. La inmigración va a ser cada vez más africana, porque África es la última locomotora demográfica de la humanidad. Es decir, es el último continente en el que sigue habiendo tasas de natalidad, digamos, tradicionales, de antes ¿cómo lo llaman? La transición demográfica, hablan los demógrafos. Y los últimos países del mundo en los que las mujeres todavía tienen 5 o 6 hijos son países de África Central, ¿no? La población africana en 1900 era 4 veces inferior a la europea. África estaba semidespoblada. En la actualidad es más del doble de la europea. Son 1.400 millones de africanos para unos 600 millones de europeos. Pero en 2050 va a ser 4 veces la europea. Y el diferencial económico entre África y Europa Occidental, simplificando, es de 17:1. La renta mediana de los países de Europa Occidental es 17 veces superior a la renta mediana de los países africanos, ¿no? Entonces tienes una olla de presión demográfica. El último continente que está en explosión demográfica es África, a 17 kilómetros o los que sean de otro continente con tasas de natalidad un 30-40% inferior al reemplazo, pero eso sí 17 veces más rico. Entonces la presión va a ser brutal. Entonces eso es lo que tienen que decir los gobernantes europeos, si ceden o no a esa presión. Y mi impresión es que se ha decidido ceder como solución, supuesta solución a nuestro problema de sostenibilidad, ¿no? Creo que en ese sentido... Perdona. No, nada más. No, yo creo que es verdad que la inmigración, que es un tema que va a seguir siendo un tema, sin embargo, en términos agregados, como dicen los economistas en esta situación, no tiene nada que ver con la gran crisis migratoria que se vivió en el 16, ¿no? El 15, y además con una motivación pues, concreta, como fueron los conflictos en Siria, en Libia, ¿no? Lo que pasa es que la inmigración pone de manifiesto algunas de nuestras vulnerabilidades y de nuestras debilidades como sociedad. Entre ellas, a lo que yo me refería, a decir, bueno, ¿qué política de integración aceptamos? ¿Cómo conseguimos generar ciudadanía en ese sentido? ¿Qué les ofrecemos, qué pedimos y también qué prohibimos? Porque es incompatible con nuestros valores. Me parece que eso influye más, porque esos desequilibrios se están dando ya en este momento. Ese 17:1, esa frontera de Ceuta, que es la más donde se produce el desequilibrio económico mayor del mundo, mucho mayor que la de México con Estados Unidos, se está produciendo ya. Y sin embargo, yo no creo que podamos estar hablando de invasión, pero naturalmente que es un problema que va a producirse sin duda. También hay que contar con que, en fin, África no va a ser una constante en la ecuación, es una variable y tendremos que ver cómo varía y sería bueno que hiciéramos lo posible para que esa variable fuera evolucionando en el buen sentido para que el resultado de la ecuación no fuera absolutamente desastroso, ¿no? Y en cuanto a la pregunta que has mencionado, la cuestión que has suscitado antes sobre el Estado y la sociedad, yo creo que el futuro está en el fortalecimiento de la sociedad civil. ¿Por qué? Pues porque no nos engañemos, el estado del bienestar está al límite. Lo que puede variar en sus prestaciones se mueve ya en los márgenes. No nos engañemos. Y mucho más en un mundo en el que tampoco puedes asumir alzas de impuestos sin afectar a la generación de riqueza, a las inversiones. Es decir, un mundo en el que compites, entre otras cosas, por la globalización y en el que no puedes pensar que la equidad es el resultado de la arbitrariedad económica. No, eso no es posible.
el estado del bienestar está al límite. Y prueba de ello es que realmente vivimos de deuda. Estamos financiando desde hace ya mucho tiempo nuestro bienestar con deuda. Eso que el Gobierno llama pomposamente el escudo social, realmente es el Banco Central Europeo. No hay otra historia. Ese es un gran problema y al mismo tiempo eso va a significar que nos vayamos a replantear, nos estemos replanteando ya, como nos sucedió con la crisis anterior, los límites del estado del bienestar, que son los límites financieros de la sostenibilidad fiscal del Estado, ¿no? Y tendremos que ver, yo creo que hay un margen para una reorientación en un sentido más liberal del estado del bienestar. No es lo mismo el estado del bienestar de la cuna a la tumba que un estado de bienestar de más red de seguridad. No es lo mismo un estado de bienestar basado en la universalidad de prestaciones que un estado de bienestar en el que se tienen en cuenta los medios económicos de cada uno para acceder. En fin, no es lo mismo un estado en el que el mercado tiene un papel a la hora de distribuir y asignar eficazmente los recursos que se gastan. No es lo mismo un estado del bienestar donde el ciudadano tiene capacidad de elección a un estado de bienestar en el que no lo tiene, es un receptor pasivo de esas prestaciones. En fin, no es lo mismo un estado del bienestar en el que es el Estado el que genera directamente las prestaciones y los bienes públicos, un estado del bienestar en el que hay una concertación con la sociedad. Es decir, yo creo que al final va a tener que haber una combinación o nos vamos a tener que mover nos vamos a tener que sentar sobre una base de tres patas, ¿no? El Estado, por un lado, los mecanismos de mercado, que aunque ahora parece que estamos en un momento en el que vuelve la intervención estatal, los mecanismos de mercado, que van a ser imprescindibles, y la sociedad civil. Y de ahí yo creo que va a tener que salir la refundación o la reconstrucción del estado de bienestar en términos verdaderamente sostenibles, como para otra parte ya han iniciado en otros países. Pues yo, si os parece, con esto daría por concluido este debate, agradeciéndoos a los dos vuestra participación. Yo creo que ha sido un lujo teneros. Al final, vamos, que ha cumplido con todas las expectativas y más, porque nos habéis abierto cuestiones que obviamente no se pueden cerrar en 1 hora y media, pero que están ahí, solo su planteamiento pues nos invita a continuar. También aprovecho ya para daros las gracias a todos los asistentes y cerrar estas jornadas que, por lo que hemos ido viendo estos días, son las primeras, pero seguramente no serán las últimas. Y quizás el año que viene Barcelona podría ser un buen destino para seguir hablando de la ilusión liberal, porque seguiremos teniendo estos problemas que ahora decías de sostenibilidad del estado de bienestar. Tendremos el reto demográfico por lo menos igual de candente y por tanto seguiremos hablando de todo esto y de lo que vaya saliendo. Muchas gracias y que tengáis un buen día. Gracias a ti.